Shalom y bienvenidos nuevamente a esta servidora a través de Teshuva.tv. Vamos a continuar con la serie de estudios de El Templo Revelado en la Creación, el perfil de la familia, Agua y Fuego, parte 2. Este estudio específicamente nos vamos a enfocar en el Brit Age, lo que se conoce como el pacto de fuego. Así que les invito a que por favor continúen sintonizados con esta servidora y vamos a comenzar el estudio de esta segunda parte de la serie de estudios del Templo Revelado de la Creación, el Brit Age, el pacto de fuego. Como nosotros estuvimos hablando en el estudio anterior, el pacto de la creación entonces podía definirse entonces como la reunión de los elementos masculinos y femeninos con el fin que dos personas se unan en una casa para producir vida. El pacto de la creación, entonces, nosotros podemos definirlo de esta forma y es esencialmente un convenio relacionado con el compromiso y el matrimonio. Esto revela la actividad para la construcción de un templo y para construirlo es una casa y construir una familia. Este es el marco que habla acerca del pacto de la creación y lo podemos conectar a los servicios y ceremonias que se hacían en el templo, los cuales eran recreaciones de la creación que fortalecían los lazos de esta alianza. Así que este es el slide fundamental de esta enseñanza del pacto de la creación. Nosotros podemos ir al libro de Éxodo, si quiero ponérselo en la pantalla para que aquí ustedes pues me puedan acompañar. Miren qué preciosa imagen que acerca del pacto de la creación. Y acompáñenme a leer en su edición de la Biblia el libro de Éxodo, el capítulo 19 y verso 18, que dice: el monte Sinaí se envolvió en humo porque el Eterno, o Yahweh Elohim, descendió sobre él en fuego. Su humo subió como humo de un horno y toda la montaña se estremeció violentamente. Así que volviendo al estudio, después de esta premisa, nosotros podemos ver cómo el pacto de la creación aún está representado en la entrega de la Torá o la entrega del convenio que el Eterno hizo con la nación de Israel cuando estuvieron presentes en el monte Sinaí. Otro punto o otra abarcación que quiero discutir con ustedes en la Biblia es acerca de la historia de Abraham y el pacto que él hizo con el Eterno, en que se conoce como el pacto entre las partes. Este pacto en el libro de Génesis es rica en significado y simbolismo. Por ejemplo, se habla acerca de una antorcha y un horno humeante que pasó entre estos sacrificios que Abraham hizo, estos animales que fueron cortados por la mitad y confirmaron la alianza entre la creación entre Abraham y Yahweh. Y Abraham se sintió como si hubiese regresado a aquellos primeros momentos de la creación, cuando todo estaba desordenado, vacío y completamente ennegrecido. La Torá relata que él cayó en un sueño profundo y oyó la voz distintiva de la presencia divina. Y le dijo: esta tierra en la que has levantado tu tienda te pertenece a ti y a tu descendencia para siempre. Fue como si hubiese entrado en una atmósfera del Santo de los Santos, que es el lugar del oráculo de el Eterno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que esto fue cierto? Si nosotros estudiamos la vida de Abraham y utilizando las fuentes extrabíblicas, sabemos que Abraham conocía del Eterno y sus antepasados le enseñaron los principios y los preceptos, los estatutos, las ordenanzas del Padre. Así que él conocía
del Eterno. Entonces cuando el Eterno lo llama y sale de Ur, de los caldeos, y se les revela y hace este convenio, él sabía con quién él está haciendo este convenio. Así que le quiero de esta premisa para que tengan una idea. Continuando acá, el pacto de la creación, debido o representado en esta alianza que el Padre hizo con Abraham, cuando Abraham vio este uno humeante y esta antorcha de fuego que pasaba entre los animales que había sido cortados por la mitad, él sabía que era la presencia divina. Él sabía que estas cosas estaban relacionadas con expiación, que eran parte de un ritual de restauración destinado a restablecer el pacto de la creación que se había roto en el jardín en Edén. Él sabía este relato porque sus antepasados se lo habían comunicado y lo habían enseñado. Él sabía que este humo de las brasas ardientes sobre el que había sido colocado el incienso trajo fragancia divina que dispersó la oscuridad e hizo que el mal olor de la sangre se disipara. Abraham entendió que este olor dulce de Ketoret faculta el alma humana a regresar al único y verdadero Dios. El arrepentimiento fue la señal de que el pacto de la creación, que se había roto a través de la desobediencia, ahora estaba siendo revelado, que el camino del Santo de los Santos estaba ahora sin obstáculos, que el pacto sellado en ese día significó que la semilla de Abraham encontraría algún descanso permanente en la tierra que el Eterno le prometió a Abraham. Así cuando esto ocurrió, él entendió este principio. El pacto de la creación también fue llamado el pacto eterno o el pacto de paz. Y fue un convenio condicional mediante el cual el arrepentimiento restauraría los lazos rotos. Un pacto de la creación roto trajo la ira y así al reparar la brecha en el pacto se conoce como expiación. Así que cuando nosotros leemos las escrituras del primer siglo, o comúnmente como le llamamos el Nuevo Testamento, el pacto renovado era fundamental en el pacto de la creación, ya que la restauración del convenio requiere en primer lugar un acto de expiación. Y la sangre de Yeshua, de la nueva alianza, este es el acto de expiación. Así que si nosotros en el servicio de Yom Kippur, nosotros estudiamos los servicios de la sangre y el incienso que se hacían en el interior del lugar santísimo. Sabemos que estos rituales representan expiación y simbólicamente estos rituales previnieron las consecuencias destructivas de la ira y el juicio divino sobre la nación. Una de las cosas que me gustaría también enseñar a través de este estudio es el principio de la palabra Bereshit. Y este slide sí me gustaría mostrárselo para que ustedes puedan verlo. Bereshit, en el pacto de creación, no se nombra específicamente en la Biblia, sino que está escondido tras las letras hebreas de la primera palabra Bereshit, en el principio. Dos palabras hebreas que forman la palabra Bereshit es Brit, y usted lo puede ver aquí en las letras hebreas delineadas en rojo, que significa pacto, y Eish, o Esh, que significa fuego. Así que el pacto de la creación también es conocido como un pacto de fuego, para que tengamos una mayor comprensión de este. Y a pesar de que Brit se traduce como cortar, en realidad significa una unión entre dos mitades. Un pacto, por lo tanto, describe una relación en la que dos partes se unen para convertirse en uno. Y tenemos un gran ejemplo, es el pacto matrimonial, ya que la palabra hebrea para hombre es para el hombre Eish y la mujer Eisha, ambos se derivan de la misma palabra que se utiliza para fuego, que es Esh. Así que cuando Abraham cortó estos animales, también podíamos conectar la imagen cuando se asemeja a la mujer cuando es cortada del hombre, cuando el Eterno la creó del hombre. Una unión y una separación.
Así que la creación restaurada significa que el Eterno estaba entrando en una relación de pacto con su creación mediante la unión del hombre y mujer para convertirse en una casa. Así que podríamos decir que el pacto de fuego, el cual selló la unidad entre esposo y esposa, se ratificó en la cámara interior del Santo de los Santos entre Yahweh como el esposo e Israel como la esposa. Interesante, ¿verdad? En el mundo antiguo, un pacto era un acuerdo entre dos partes y ciertas condiciones se aplicaban en virtud de lo que cada cual se había comprometido para hacer. Así que un pacto se instituía al ofrecer un animal cebado cortado por la mitad, que esto fue lo que hizo Abraham. Así que tenemos que conectar la mentalidad del antiguo Medio Oriente cuando leemos estas expresiones en el libro de Génesis. Cuando las dos partes pasaban entre las mitades del animal, se cimentaba una unión al aceptar cumplir con los términos del pacto. Si una parte no cumplía con sus obligaciones, la otra parte se liberaba del contrato. Cuando un pacto se rompía también la unión entre dos partes. Esto daba lugar a un colapso completo del acuerdo. Así que la alianza proporcionaba protección. Una vez rota, tenía que arreglarse o seguía las consecuencias, que en este caso era la ira y el juicio divino. Una vez más, los servicios de la manipulación de la sangre y el servicio de incienso en el día de expiación o Yom Kippur eran rituales de recreación que restauraron el pacto de la creación colapsado en su estado original. Y esta lámina, si quiero que la vean, quiero mostrarles esta lámina porque vamos a seguir hablando acerca de el pacto de la creación y quiero mostrarles cuál era o qué era considerado el oráculo de Dios. El pacto de Brit Eish o el pacto de fuego fue o se hizo o se ejecutó en el Santo de los Santos, el santuario interior del templo o en el lugar santísimo. El Santo de los Santos fue llamado Debir, lo que significa oráculo, donde Yahweh habló a su sumo sacerdote y comunicaba más allá del mundo físico de los hombres. Cuando el Eterno habló, su palabra parecía como lenguas de fuego. Y sabemos que en el día de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba al Debir, o al oráculo del santuario, el santo de los santos, él tenía que poner incienso y fuego para que se llenara esa recámara de humo y poder entonces ser protegido de no ser consumido por la presencia divina, ya que sabemos que nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Y específicamente y simbología o representación, si así lo podríamos describir, que en el ritual que se hacía en Yom Kippur, específicamente el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo esa única vez durante todo el año, pues entonces podemos conectarlo al término que estamos nosotros discutiendo en este estudio acerca del pacto de fuego. Así que vamos a seguir continuando. Una de las fuentes que también describe el pacto de fuego, el Brit Eish, es el libro de Enoch. Y quiero utilizar esta fuente en el Primera de Enoch, capítulo 14, los versículos 15 al 22, específicamente porque habla acerca del tema. Y dice: he aquí, vi una puerta que se abría delante de mí y otra casa que era más grande que la anterior, construida toda con lenguas de fuego. Toda ella era superior a la otra en esplendor, gloria y majestad, tanto que no puedo describiros su esplendor y majestad. Esta era una visión que estaba teniendo acerca del Santo de los Santos.
Su piso era de fuego y su parte superior de truenos y relámpagos y su techo de fuego ardiente. Me fue revelada y vi en ella un trono elevado cuyo aspecto era el de cristal y cuyo contorno era como el sol brillante, y tuve una visión de querubín. Por encima del trono salían ríos de fuego ardiente, y yo no resistí a mirar hacia allá. La gran gloria tenía sede en el trono, y su vestido lucía más brillante que el sol y más blanco que cualquier nieve. Ningún ángel podía entrar verle la cara debido a la magnífica gloria, y ningún ser de carne podía mirarlo. Un fuego ardiente le rodeaba, y un gran fuego se levantaba ante él. Ninguno de los que le rodeaba podía acercarse, y multitudes de pie ante él, y él no necesitaba consejero. En la Biblia, en el libro de Éxodo, en la Torá, capítulo 24, hay una descripción similar a lo que Enoc describió en su visión. Y esto sí quiero ponérselo en la pantalla porque quiero que usted pues me acompañe en la lectura, y acuérdese, verifique toda la información y los textos bíblicos, búsquelo en su Biblia. Amén. Éxodo 24, los versículos 15 al 17, se describe algo similar a lo que vio Enoc. Moisés subió a la montaña y la nube cubrió la montaña. La gloria de Yahweh se quedó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, él llamó a Moisés desde la nube. Para los hijos de Israel, la gloria de Yahweh, fíjese la expresión aquí que se utiliza en este verso, lucía como un fuego abrasador en la cumbre de la montaña. Moisés subió al monte Sinaí y recibió la Torá en forma de lenguas de fuego. Y la Biblia describe el monte Sinaí envuelto en humo porque la misma presencia del Eterno había descendido sobre la montaña en forma de fuego. Así que el humo subía como el humo del horno, y la cima de la montaña representa el santuario interior del templo, y lo quiero llevar de vuelta acá a esta lámina para que tengamos una idea. Ahí se me perdió la lámina, discúlpenme, de lo que acabamos de leer acá en Éxodos. O sea, el Debir, el oráculo donde el Eterno se manifestaba, para que tengamos una idea y nosotros podamos conectar estas expresiones que muchas veces leemos la Torá y lo estudiamos en las parashás semanales. Hace 2 semanas atrás estudiamos acerca de esto y no hacemos la conexión. Y sabemos que cuando el Eterno se le reveló a su pueblo Israel, la intención de él era pues comunicarles el oráculo. Acuérdense que es donde él habla. Era comunicarles el mensaje de la Torá, comunicarles y hacer la alianza, rectificar la alianza. O sea que automáticamente este espacio en el monte Sinaí se convirtió en un espacio sagrado, porque la presencia del Padre había descendido sobre este monte, y los elementos que la Torá registra, y lo podemos comparar con las fuentes extrabíblicas, son como el fuego, el humo ardiente, los relámpagos y los truenos. Todo esto se conecta con el pacto de fuego, o el Brit Age, que es el término que estamos nosotros desglosando en este estudio. No es difícil ver el patrón de la semana de la creación que emerge a Moisés en su papel de sumo sacerdote en el Santo de los Santos en el monte Sinaí. El séptimo día en este pasaje que leímos en Éxodo es un paralelo al Shabbat de la creación. El marco de tiempo es un Shabbat alto durante la fiesta de Shavuot. Un Shabbat alto nosotros lo conocemos como un Shabbatón. Y más tarde los rabinos conectaron Shavuot con la entrega de la Torá. En este caso, la Torá apareció como lenguas de fuego que salieron del santuario interior, de la misma sala del trono del santo templo de Dios, al igual que Enoc lo describió en su visión. Así que el pacto de fuego funciona en el contexto del templo.
Esto mejora nuestra comprensión del segundo capítulo del libro de los Hechos. Los creyentes se reunieron en un solo lugar, una referencia directa al templo. Un sonido como el rugido de un viento recio llenó la casa. Noten que es un sonido que llenó la casa, no una sustancia. Entonces la manifestación fue que ellos vieron lenguas de fuego posados uno a otro. Y aunque la escritura dice que las personas estaban sentadas, no podrían haber estado sentados dentro del edificio del templo o en el atrio interior, porque allí no podía sentarse nadie a menos que fuera un descendiente directo del rey David. Solo un rey tenía el derecho de sentarse en esta área del templo. Así que si no estudiamos el servicio del templo, no nos interesamos por estudiar el templo, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 2, que está hablando acerca de la fiesta de Shavuot, que es una de las fiestas de peregrinación, que el mismo Padre instituyó en la Torá para que todos los peregrinos ascendiesen a Jerusalén, entonces vamos a estar perdidos. Si no conectamos estos puntos, entonces no vamos a saber dónde específicamente o en qué área o en qué lugar de las inmediaciones del templo ellos estaban reunidos para celebrar la fiesta de Pentecostés. Así que es probable que ellos se sentaran en el atrio de las mujeres, el área permitida, donde allí se erigían 4 grandes lámparas que se encendían con aceite en la fiesta de Sukkot. También para la fiesta de Sukkot y aquí en Shavuot. Así que fue allí donde las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Ellos no estaban dentro del templo o en el atrio interior del templo. Si no estudiamos el templo, no vamos a saber en qué área estaban. Así que yo les animo a que por favor tomen la iniciativa de estudiar acerca del templo para conocer lo más básico, que son las áreas de inmediaciones o las áreas divididas que habían dentro del templo. Amén. Yo espero que con esto usted muestre alguna muestra de interés. Y para concluir acerca del pacto de fuego en Shavuot, las palabras que salieron o se originaron a partir del oráculo del Eterno, que es el Santo de los Santos en el cielo, donde el arca del pacto estaba con las tablas de piedras en el interior, era la hora del servicio regular de oración matutina. Todos sabemos, o la gran mayoría de nosotros sabemos, que en el segundo templo el arca del pacto físicamente no estaba. Pero remontándonos al libro de Éxodo, cuando el Eterno le da las instrucciones a Moisés para que le erigieran un santuario, y ellos hicieron un tabernáculo. Luego más tarde el rey Salomón erigió una casa permanente o una estructura que no era movible, como en el caso del tabernáculo. Y un dato interesante, amados, que quiero compartir con ustedes, es que el tabernáculo se convirtió en la morada movible del Eterno junto con su pueblo Israel. Cada jornada, que fueron 42 jornadas que el pueblo de Israel tuvo en el desierto, cada jornada se erigía el tabernáculo y ese lugar se convertía en un espacio sagrado. Entonces, cuando se construye el templo, porque acuérdense que ellos no estaban en la ciudad de Jerusalén todavía, ellos iban hacia la tierra prometida. Ya cuando Salomón erige el templo, una estructura permanente, entonces eran que todos tenían que ascender a la ciudad de Jerusalén para adorar en el templo en las fiestas de peregrinación que el Padre le había dicho o le había revelado a Moisés para que le comunicara al pueblo mientras ellos estaban en la peregrinación en el desierto. Así que una cosa no cambia la otra, solamente que el tabernáculo fue una estructura movible y ahora pues tenemos el templo, que era una estructura permanente. Porque claro está, no iban a coger el templo y lo iban a hacer como el tabernáculo, sino que fue una estructura permanente. Así que el arca del pacto no estaba presente en la era del segundo templo, pero como fue un diseño revelado, un tavnit, diseño, la palabra en hebreo es tavnit, o patrón o modelo,
fue revelado por el Padre a Moisés, entonces quizás no estaba físicamente el arca del pacto presente dentro del lugar santísimo, pero en el templo celestial sí estaba. Así que a pesar de que físicamente no había un arca del pacto dentro del lugar santísimo en el segundo templo, sí en el templo celestial lo estaba. Así que en la hora del servicio regular, en la oración matutina, Lucas cita del profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, lo que sugiere que la sabiduría siendo derramada como agua y como fuego. Así que Yeshua había descendido al cielo después de su resurrección y había realizado los servicios como sumo sacerdote celestial, aplicando la sangre de su sacrificio en el altar del templo celestial, en el incienso y en las brasas. El pacto de creación fue restaurado y el reino comenzó a extenderse desde el Santo de los Santos celestial al Santo de los Santos del templo terrenal hasta los confines del mundo, cuando en Shavuot el Espíritu fue manifestado a través de lenguas de fuego a los discípulos y comenzaron a hablar y testificar de el mensaje de la creación renovada a través de Yeshua, nuestro Mesías. Wow. Yo no sé si usted se emociona al aprender esto. Yo me emocioné muchísimo, puesto que el reino de los cielos fue extendido desde ese momento en adelante hacia todos los confines del mundo, que fue el mandamiento principal que fue dado por el Padre. Así que yo espero que usted se haya gozado, haya aprendido algo nuevo en este estudio, y que usted también pues pueda ser parte de la comisión dada a los discípulos del Mesías de expandir el reino de los cielos sobre este mundo. Y vamos a aprender estas expresiones en otros estudios más adelante. Así que no se despegue de Teshuvah.tv y los espero para el próximo estudio. Shalom.